Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros la batalla de Canas en la Segunda Guerra Púnica, que supuso una humillación para Roma, pero es muy interesante porque los romanos llevaban del orden de 100.000 soldados y los otros llevaban 54.000, casi la mitad, y los vencieron, los humillaron, y yo creo que esta batalla, junto con la de Teutoburgo y la humillación que sufrieron con los partos, yo creo que la historia más negra es que tengo las gafas, yo no sé, me he debido sentar en ellas, se me han quedado escoradas como un barco. Bueno, las de Teutoburgo. Quiero decirles que voy a contaros cómo un ejército gigante no pudo con un ejército que era la mitad y fue terrible. Además de eso, si no llega a ser porque, bueno, Aníbal le corta porque realmente Aníbal, los cartagineses y Roma no eran tan enemigos, eran dos potencias en expansión que tenían un enemigo común, los griegos, y se llevaban bien. Incluso Hispania se la tenían como repartida, el Ebro para allá para ti, el Ebro para acá para mí. Pero en un momento dado, bueno, esas potencias crecen tanto que chocan con los mesenios y el estrecho de Mesina bueno, ahí llegó un momento, los esenios, llegó un momento que hubo que tomar partido porque realmente las dos seguían creciendo y creciendo y solamente una podía dominar el Mediterráneo. Entonces hubo una guerra púnica, ahora estamos en la Segunda Guerra Púnica. Aníbal, digamos, en Hispania ha fundado, tiene Cartago Nova, etcétera, tiene a los hijos de los patricios digamos, se abastece, su ejército se abastece con Hispania. Entonces lo que hacen los romanos, o sea, es que están agua al cuello, pues como son pragmáticos y muy listos para eso, lo que hacen es cortarle el oxígeno, digamos, desde Hispania. Y a partir de ahí comienza la romanización, que les cuesta como 200 años, con lo poco que les costó, aunque fueron aguerridos los celtas de la Galia. Bueno, ya lo contaré otro día, la romanización española. Voy a ver si os cuento. Mirad, los romanos eran gente civilizadísima, pero estaban tan desesperados que hicieron sacrificios humanos que eso no se hacía desde, yo qué sé. No, ellos tenían los ludi gladiatori, que era la diversión de los gladiadores, pero eso de sacrificar gente que hicieron en el 216 es porque pensaban que, bueno, de hecho voy a decir una cosa, si no llega a ser, digamos, por el acto de racionalización e inteligencia que hicieron, cortándole el oxígeno al abastecimiento de las tropas, o sea, cortándole el oxígeno en Hispania al abastecimiento de las tropas en Italia, seguramente la historia hubiera sido bastante diferente, porque Cartago era una potencia poderosísima y además con un potencial, me atrevería a decir que casi más grande que Roma, pero bueno, la historia fue la que fue y vamos a ver si lo cuento. En el 216 es cuando realmente, os voy a decir una cosa, estos 100.000 soldados van a caer en una trampa que les va a hacer Aníbal, como no, porque estuvo invicto el tiempo que estuvo en Italia, pero cuando lo dejaron sin abastecimiento tuvo que volver a casa porque fenecían todo. ¿Cómo se dice? Cruzó los Apeninos con elefantes, ya sabéis, esa gesta que sigue siendo admiradísima por los militares actuales y por la mayoría de la gente, porque eso es una osadía. Bueno, esta batalla de Canas, voy a ver si lo cuento, se produjo cuando una catástrofe de dimensiones colosales que realmente conmociona a lo que es Roma, tanto como para hacerla retomar aquellas costumbres ancestrales, aquellas prácticas más que dudosas, porque ellos criticaban a los galos porque los famosos druidas que eran tan espirituales hacían sacrificios humanos, Lola, que no eran tan místicos, lo que pasa es que nos han vendido otra historia. Y bueno, estas prácticas ancestrales, pues Roma también la hizo, se sacrificó un bebé que se tiró al Tíber porque había nacido deforme, se sacrificó una pareja de griegos que andaban por el río haciendo turismo, los enterraron vivos, a ver si sacrificando a los dioses, esos espíritus, lo libraban de la plaga de este hombre, este general cartaginés. Bueno, esta batalla de Canas que os voy a contar causó decenas de miles de muertos y la pérdida de muchísimos mandos de su ejército, incluso una cuarta parte del Senado. Allí murió hasta el apuntador.
Pues es totalmente traumático. Lo de Teutoburgo, Canas y los partos, bueno, es la historia siniestra de Roma, porque es una humillación. Bueno, la misma también que dejaba la ciudad casi a merced de Aníbal. Aníbal simplemente era un táctico excepcional, táctico y ambicioso. El peor enemigo que se había enfrentado hasta entonces. Así estaba el otro cuando la tercera, que era de Lendas Cartago, decía esto van a renacer de sus cenizas y nos van a espachurrar otra vez. Bueno, la derrota en la batalla de Canas fue una masacre. Ese enfrentamiento lo que pasa es que se enmarca en la Segunda Guerra Púnica, en la tercera los masacran, porque la primera y la segunda fue como 50-50 la cosa, ¿eh? Mitad, mitad, tablas, pero la tercera no. La tercera no. La tercera los machacaron, los borraron del mapa. Bueno, esta guerra púnica lo que pasa es que se había iniciado 2 años antes. Sabéis que los púnicos eran los fenicios de Tiro, cuando las cosas se pusieron mal. Bueno, no que se pusieron mal, es que hubo una explosión demográfica y una serie de factores que le hicieron, no solamente eran competitivos por todo el Mediterráneo, sino que buscaron colonias, etcétera, donde los tuvimos aquí en España, que explotaban la zona de Río Tinto, tal, y después estaban también pues en Cartago, en Útica, montones de sitios. Bueno, ¿dónde vamos? La segunda. Cartago es lo que hoy es Túnez. La Segunda Guerra Púnica se había iniciado, como os he dicho, 2 años antes, en la que Roma y Cartago se cruzaron las espadas, se disputaban el control del Mediterráneo. No podía haber nada más que una, el Mediterráneo occidental. A poco de empezar, Aníbal Barca reúne un ejército en Hispania, cruza los Alpes con sus elefantes e irrumpe en la península italiana, venciendo, me parece que hubo 3 batallas, a los romanos en Tesino, Trebia y el lago Trasimeno. Me las tuve que aprender de pequeña. Y además, os conté, ¿eh? La situación lo que pasa es que se volvió preocupante para los romanos porque es que realmente era Roma y el resto, o sea, era la ciudad y el resto del mundo. Pero se volvió preocupante porque, bueno, pues estaba en casita y avanzaba a paso agigantado. Bueno, vamos allá. Y que como era costumbre en esos casos, decidieron nombrar un dictador ante una situación de estas caóticas, lo que hacen, digamos, una persona que coordine, y le dieron plenos poderes, y este fue, ¿cómo se llamaba? Quinto Flavio Máximo. Después lo quitaron porque era un inútil. Lo primero que hizo fue tratar de elevar la moral mediante una gran ceremonia religiosa, y ya ves tú para lo que servía, que incluyó sacrificio de animales, humanos. Se dice que en aquel holocausto incluso se inmoló a un centenar de niños, pero no es cierto, eso no es cierto. Es que hicieron una promesa a esos niños que cuando tuvieran 20 años iban a desfilar con un velo, una historia de esa. Que nacido en el periodo, no, ellos no eran tan salvajes, en el periodo votivo, sin que se libraran siquiera los de origen patricio. Es que hay muchísimos bulos, aunque según otra interpretación no morían, sino que eran seleccionados para más tarde, en la adolescencia, realizar como una especie de peregrinación cubiertos con un velo. Además, se recuperaron la tradición etrusca de regresar, ¿cómo se dice? Regar con sangre, la Etruria, la Tuscany, regaban con sangre humana la tierra de los fundadores de Roma, guardada en el santuario de los llamados Mundus. Bueno, cuando ya cubrieron el objetivo, un poco para allá, pero como estaban desesperados, pues lo probaron todo. Estaban intentando levantar el ánimo, pero estaban todos que se subían por las paredes. Llegaba a la parte más difícil ahí, la publicidad. Este hombre era un militar veterano, Flavio, que había sido cónsul, y gracias a las victorias que tuvo sobre los liguros, incluso se le concedió un triunfo y formaron parte de lo que era la delegación enviada a Cartago para declararle la guerra por la ocupación de la ciudad hispana de Sagunto. Sí, es que esa ciudad, a Aníbal le faltó el tiempo para echarle el garfio. Bueno, ahora se veía la tesitura de enfrentarse
a un adversario que era 1000 veces superior, un adversario muy peligroso porque era muy inteligente, muy táctico, para lo cual no tenía la colaboración plena de su magister militum, que era Marco Mauricio Rufo, o Marco Minucio, no me acuerdo, una cosa así. Marco Minucio Rufo, que era un rival político de altura, ni de tropas con experiencia, sino reclutada a toda prisa porque se le echaba encima la bestia parda de Aníbal. Y entonces necesitaba tiempo para adiestrarla adecuadamente, que no las tenía adiestradas. Por lo tanto, fue una carnicería que para qué les tendió una trampa a Aníbal a esta gente. Por tanto, decidió aplicar una estrategia defensiva, sin plantear batalla a campo abierto porque temían a Aníbal, limitándose a acosar al enemigo con emboscada y desgaste al enemigo, que no llevamos, que nació ayer, y que han pasado a la posteridad con el nombre táctico de Fabiana. Claro, es que lo de la guerra, eso no hay patrones porque hay muchas formas de hacer la guerra, pero los buenos generales eran los tácticos, los que sabían improvisar, tenían intuición, en fin, como Aníbal, que les pilló, le arregló el cuerpo. Eso le hizo ganarse el apodo despectivo del Contator, que era el que se va para atrás, el que se retrasa, ya que los romanos esperaban más iniciativa y además le habían dado medios y de mayor contundencia, estaba simplemente aterrorizado. Que Minucio, desobedeciendo sus órdenes, lograra poner en fuga a un contingente púnico que depredaba a los campos para aprovisionarse, no hizo sino acrecentar ese desagrado popular. Más tarde cayó en una encerrona Fabio, que lo quitaron al año siguiente, y tuvo que acudir en su socorro. Pero al final el Senado decidió no renovar los poderes a este dictador porque lo veían un poco pellejo. Y en su lugar lo que pasa es que le dio el consulado a Neo Servilio, Gémino, como era la Legión Gémina, y Marco Aurelio Régulo, a quienes sucedieron Cayo Terencio Barrón y Lucio Emilio Paulo. Barrón era muy nervioso, muy agresivo. En el 216 a.C., bueno, hubo un cambio de tercio, un cambio total de estrategia. Y ante el temor de que aquella dilación fuera aprovechada por Aníbal para atraer a su bando a los pueblos itálicos, lo cual resultaba muy inquietante, se impuso la estrategia de intentar acabar de una vez cuanto antes la guerra, lo que pesaba inevitablemente por derrotarle en una batalla que fuera decisiva, que esta que os he dicho que más que derrotar a Aníbal, Aníbal los derrotó a ellos, una batalla campal, y además se le dotó de gente. Así que, con vista a asegurar la victoria, se reunió el mayor ejército hasta la fecha, que era 8 legiones, según Polibio, que junto con la caballería y los aliados, pues sumaban un total de 90.000 hombres. Los otros eran 54. Casi la mitad, ¿eh? Casi 30 y no sé cuántos mil, o 40.000. Bueno, los cónsules debían alternarse, mala cosa, alternarse los días, lunes, miércoles y viernes. Ay, que me parto de la risa, qué macabro. Claro, así salió el churro que salió. En el mando cada día, lo que dificultó el asunto, constituía un problema porque lo que pasa es que eran de diferentes talantes, o sea, una batalla así no se puede llevar con caracteres antitéticos porque pasó lo que pasó. Entonces, Barrón, por ejemplo, era imprudente y arrogante, obsesionado con enfrentarse al enemigo cuanto antes mejor. Paulo era cauteloso y era todo lo contrario, era reticente a, un, a, una, a una lucha frontal, no sé, a un combate abierto, a campo abierto, consciente de la superioridad de la caballería cartaginesa. Cabe puntualizar que estos retratos provienen sobre todo de Polibio, que estaba al servicio del nieto del segundo, nada menos que de Escipión Emiliano. Y después, y junto con Tito Livio, se empleó a fondo para resaltar el bajo origen del primero, al que consideraba un hijo de un carnicero que había subido, que había medrado por su apoyo a la causa popular. Bueno, aquí no tenía la crónica
anda que después dice, no, mira, una crónica objetiva, pues sí, aquí el carnicero, el cateto. Bueno, la toma de la aldea de Canas por Aníbal, que suponía la caída en su poder de una importante reserva de víveres, hay que puntualizar, víveres necesarias porque se rumoreaba que ante la escasez que sufrían los íberos de su ejército que se subían por las paredes, planeando largarse a casa, a la par que privaba de ella a Roma, así como la amenaza de perder toda Apulia, que no es poco. Eso es lo que precipitó la batalla de Canas. Bueno, los cónsules marcharon hacia aquella región meridional y 2 días después lo que pasa es que alcanzaron a los cartagineses en el río Aufidus o algo así, Aufidus, hoy se llama Ofanto, y lo que hicieron es acampar a unos 50 estadios de ellos, como 9 kilómetros, tras rechazar un tímido ataque que sin embargo proporcionó a Barrón una visión de que eso estaba chupado de una situación excesivamente optimista. Se fueron, cargaron las tintas los romanos para quitárselo de encima, pero fue un churro que el ejército tuviera diferentes cabezas, porque eso es difícil, porque un ejército se tiene que coordinar frente a un enemigo, o sea, tiene que haber una sola cabeza. Bueno, eso es que no sabía que uno de los generales púnicos, que era Giscón, había sido ridiculizado por Aníbal cuando manifestó su sorpresa ante las copiosas fuerzas romanas. Pero Aníbal era de armas tomar, pero el Barca, aquí la familia Barca, estaba enterado de que sus jefes debían turnarse en el mando y eso jugaba a favor, no era pillo ni nada, y quería aprovecharse de este descontrol, de esta descoordinación, provocando a Barrón, que era el más imprudente. Anda que no era pillo aquí el amigo Aníbal. Bueno, entonces lo que hizo fue provocarlo a un enfrentamiento cara a cara y ahí los pilló. Por la noche simuló haber dejado un campamento para que los legionarios salieran de su defensa a saquearlo. Pero Paulo envió a exploradores que advirtieron de que aquello era una trampa, pero vamos, estaba cantado. Al día siguiente tampoco quiso salir, pese a que el enemigo le incitó desplegándose. Bueno, el caso es que no hubo lucha y durante esos 2 días lo que pasa es que ambos ejércitos se estuvieron como tentando, permanecieron a la expectativa, a ver qué haces tú, qué hago yo. Los romanos construyeron 2 campamentos, uno en cada ribera del río, con la finalidad de facilitar las labores de aprovisionamiento al principal y obstaculizar las del enemigo. O sea, estaban de vacilar. Pero sin embargo, fue este el que logró realmente bloquear a los romanos, a las legiones, el acceso al abastecimiento de agua al sembrar el caos. La caballería púnica que era en dichos campamentos, eran muy buenos jinetes, y se cuenta que incluso contaminaron el agua arrojando cadáveres, aunque Polibio no dice nada de eso, pero bueno, no dice, pero no tenía tampoco por qué saberlo. A pesar de todo, Paulo logró contener las ansias de los suyos de salir a combatir, pero la deshidratación jugaría un papel que estaba ya estresando a las legiones, porque no podían beber agua del río, que se iba a liberar sin duda porque al día siguiente, me parece que fue como el 2 de agosto, le tocaba el mando a Barrón, que era el más imprudente, y el otro estaba Aníbal pinchando para que saliera a la batalla. Bueno, y como vimos, este sí estaba dispuesto a la lucha, porque estaba pensado, creía que era pan comido. Bueno, Alpiano y Tito Livio lo que pasa es que dicen que además Aníbal había enviado a medio millar de mercenarios celtíberos, según el primero, que eran númidas, para el segundo, y lo que hicieron es fingir rendirse, entregando sus armas largas, pero conservando las cortas para usarlas cuando empezara la batalla, que consideraban ya inminente. Y entonces hay que decir que las tropas de Aníbal estaban compuestas por cartagineses, númidas, libios, fenicios, gétulos, itálicos, galos e hispanos. Bueno, sumando unos 54.000 guerreros.
o sea, 40.000 menos. Y bueno, ya es que llegó un momento porque es que se tenían ganas. No sabemos en qué fecha se produjo el choque, que fue entre julio y agosto, y se calcula que fue el 2 de agosto. Barrón no pudo reprimir su impulso agresivo, no pudo dejar de contenerse, y es un disparate que hubiera varias cabezas. Y desplegó sus hombres con la caballería romana en el ala derecha, a la aliada a la izquierda y a la infantería en medio, en el centro. Los mandó a una muerte segura, con las cohortes ordenadas en un frente aproximadamente de 1,5 kilómetros y una profundidad mayor de la acostumbrada. O sea, los mataron a todos y eran 40.000 más. Y unos 100 metros para romper pronto el centro cartaginés. Tal como había pasado en Trevia, en fin, pese a todo, lo que pasa es que la formación resultaba convencional, con los soldados ligeros delante y los pesados detrás. O sea, los de a pie, la infantería delante, y todos dispuestos a presionar sobre el enemigo, que aparentemente había, fijaros lo que es, casi 150.000 personas ahí. Uf, madre mía. Se había cometido el error de posicionarse con el cauce fluvial detrás. Claro, lo metió en una trampa, el cauce fluvial detrás, lo que le cortaría la retirada, pero se produjo el efecto contrario. El río protegió al ejército púnico de ser envuelto por la superioridad numérica romana y dejaba a estos totalmente el flanco izquierdo. Todo esto lo voy a poner en el blog para que lo veáis, como única posible vía de escape. Pero no solo eso, sino que el ejército cartaginés hizo como un paripé de que se retiraba, y lo que hizo fue atraer a las moscas hacia adentro y se los comieron vivos. Bueno, se aseguraba tener el sol a su espalda para que no le deslumbrara y para que deslumbrara al adversario, claro, que astuto Aníbal, que además se vio molestado por el polvo que levantaba el viento del sudeste. Los romanos, pobrecillos, el sol de frente y encima todo polvorín. Los cartagineses estaban dispuestos en dos líneas desiguales, totalmente asimétricas, con los íberos y los celtíberos en el centro por ser más disciplinados y los galos detrás. Los galos, ¿qué pasa? Que eran más indisciplinados, que el frente se extendía aproximadamente a 3 kilómetros, si se incluyen a los jinetes. Los infantes púnicos, lo que pasa es que, renunciando a la táctica hoplítica y armados con lanzas ligeras, por tanto, con gran movilidad, porque tened en cuenta que llevar todo el equipaje de luchadores pesa como un demonio, son kilos y kilos, fueron colocados en las alas. Entonces la caballería pesada hispana de Asdrúbal, un general, no el hermano de Aníbal, se situó a la izquierda, y la númida ligera de Anón se situó a la derecha. Barrón mandaba su flanco izquierdo, aquí el Barrón, el choleta romano, y lo que pasa es que Paulo el derecho. Y los excónsules Gneo Servilio Gémino y Marco Minucio Rufo en el centro. Pillaron palo que no vea. El Rufo, lo que pasa es que tendría enfrente a Aníbal, nada menos, en persona, acompañado de su hermano Magón, que empezaron a dar leña, a extender sus líneas a medida que avanzaba, formando poco a poco una especie de media luna, cuyos extremos, lo que pasa es que se estiraban y se estiraban en torno a los flancos, y claro, los envolvieron al final, los flancos romanos. No está claro si era algo planeado o fue algo improvisado, fue fruto de la tendencia natural a desordenarse al avanzar o del desarrollo de la lucha en la que el centro púnico cedió ante el empuje del rival, permitiendo que dichos extremos se extendieran, lo envolvieron. Yo creo que Napoleón hacía algo parecido. El caso es que la caballería romana no pudo impedirlo porque fue aplastada por la hispana, aunque a menudo los jinetes de ambos bandos se lucharon cuerpo a cuerpo, desmontando por las dificultades por maniobrar y controlar a los caballos. Llegó el turno para la infantería. Tras el habitual intercambio de proyectiles, jabalinas, flechas, piedras, de los honderos, etcétera, se
pasó al cuerpo a cuerpo, que tenía que estar muy fuertecico, en el que pareció imponerse la superioridad romana. Pero entonces Aníbal ordenó una retirada, ya veréis lo que hace el amigo. Una retirada gradual, como si hubieran sido vencidos y quisieran retirarse. Mentira. Permitiendo que las cortes penetrasen en Cuña por su formación. Entonces ahora el espacio que tenían era un espacio angosto ocupado por los cartagineses, era menor, pero era fruto de su inferioridad numérica, lo que provocó que los legionarios tuvieran que apretar sus filas, agolpándose unos contra otros sin apenas espacio para manejar las armas y desordenándose. Cuando los romanos se dieron cuenta, las tropas africanas de los extremos del semicírculo, hasta entonces a la expectativa, les habían embolsado, le habían como emboscado, y ahora atacaban transversalmente, mientras que la caballería púnica hacía otro tanto por detrás, con lo cual los machacaron por la retaguardia. De pronto el avance romano se detuvo, inmovilizado por la falta de espacio, que los soldados ni siquiera podían moverse, ni siquiera podían alzar los escudos, y entonces para protegerse. Entonces los íberos aprovecharon esa indefensión para atacarlos con su espada, y se dice que los romanos, impresionados por su eficacia, se inspirarían en este arma para crear luego su gladius posteriormente, y luego les imitaron los soldados púnicos. Bueno, ahí se despacharon, venga, que te toca a ti. Protegidos con las cotas, arrebatadas a los adversarios caídos en batallas anteriores, y que acreditaba ya la amplia experiencia en el campo de batalla, en el combate frente a frente a los muchos romanos bisoños. Los galos e íberos, porque tened en cuenta que el ejército romano tenía falta de entrenamiento, había sido reclutado. Hoy día se calcula que necesitan 2 años para poder ir al frente de batalla. O sea, eso de que llamada a filas, pues como te vea un cuerpo a cuerpo y no tenga entrenamiento, ya me dirás. Bueno, los galos íberos del centro habían sufrido grandes bajas, unas 5.000, ejerciendo de cebo, pero ahora se invertían los términos y les llegaba el turno de masacrar aquí a los amigos romanos. El caso, bueno, Polibio dice que los romanos lo que pasa es que perdieron jefes, estandartes, eso era muy humillante, uniéndose los supervivientes en grupos dispersos, que lo que pasa es que terminaban siendo aniquilados. Se degolló tanto, bueno, duró 6 horas, y según Tito Livio lo que pasa es que los cartagineses terminaron agotados de tanto, madre mía, qué siniestro, de tanto matar. Después hay otro historiador, que es Robert Conley, que calcula que en algunos momentos murieron 600 legionarios cada minuto. No me queda saliva. 7.000 se retiraron al campamento menor, 10.000 al mayor y unos 2.000 a las propias Canas. Bueno, los primeros consiguieron juntarse y, pese a estar casi desarmados, correr a refugiarse a la cercana localidad de Conusio. Hoy se llama Canosa de Puglia, de Canas. Los de Canas, lo que pasa es que fueron rodeados por los jinetes del capitán cartaginés Cartalón. Bueno, rodeados y fundidos. Entre los que se salvaron estaba Barrón, que pudo llegar a Venusia, actual Venosa, con 60 jinetes o 70. Y Escipión el africano, que escapó con 500 jinetes, sus hombres. Bueno, pero eso no le pasó a Régulo, Gémino y Rufo, que cayeron en el campo de batalla combatiendo junto con unos 80 senadores más. Los senadores ahí, con el pico todo el mundo. Que era una cuarta parte de lo que era el Senado. 2 questores, 29 tribunos. Bueno, en su obra púnica, Silio Itálico cuenta que durante su ida un oficial llamado Léntulo le encontró al cónsul Paulo sentado sobre una piedra, estaba malherido, y le ofreció el caballo, le dijo que fuera a Roma. El otro lo rechazó, instándole a ir a Roma a dar la alarma y a informar a Fabio Máximo de lo que había pasado, que había intentado seguir su estrategia. Pero los cartagineses lo localizaron y lo remataron poco después, aunque Aníbal honró su muerte, honró su cadáver con un funeral de honor. Bien hecho, Aníbal.
Otra imagen que dan algunas fuentes tan vívidas como espeluznantes es la de los innumerables gemidos y gritos de dolor que exhalaron los heridos durante la noche, postrados sin esperanza en el campo de batalla entre sus camaradas fallecidos. Y hay otro impactante testimonio que describe a un soldado cartaginés rescatado aún con vida, pero envuelto en sangre y magulladuras, que aún estaba agarrado a su adversario romano. Bueno, en fin, todo en Canas, Roma, lo que pasa es que sufrió más bajas que nunca, con las únicas excepciones de Arausio y Teutoburgo, o sea, del estilo. Aníbal Livio le calcula entre 6.000 y 8.000 muertos, que son pocos con respecto a los que tuvo Roma, mientras que Polibio lo dejan 5.000. Efectivamente, si están de acuerdo en que la mayoría de galos e iberos, es decir, los que lucharon en el centro de la formación, estos números hacen que Canas también fuera la segunda batalla con más bajas hasta entonces, solo por detrás de Platea, si bien las cifras de estas apuntadas por Heródoto se consideraban hoy en día exageradas y una de las 50 de la historia. Bueno, al fin y al cabo, una quinta parte de lo que era la población romana adulta había perecido luchando contra Aníbal en los últimos 20 meses, o sea, casi. Napoleón también se cargó una generación, ¿eh? Cuando la fatal noticia llegó a Roma, pues hizo un día de luto, se decretó un día de luto, y puesto que todo el mundo conocía a alguien que había fallecido, algunos de los caídos. Asimismo, lo que pasa es que se suspendieron los actos públicos, se prohibió a las mujeres salir de casa y, bueno, se castigó a los vendedores ambulantes. No entiendo yo por qué, porque los consideraban sospechosos. Bueno, se volvieron a inmolar personas, enterrándose vivos dos griegos, por decir que pasaban por ahí, una pareja de celtas en el Foro Boario, y abandonándose un bebé también al mar Adriático por haber nacido. Bueno, estos sacrificios eran, yo qué sé, fruto de la frustración. Hicieron diana de sus frustraciones a esta pobre gente. Y bueno, todo esto lo que pasa es que gracias a las tácticas de ir a Hispania y digamos, todo lo que suponía el abastecimiento, digamos, desinflaron este boom, afortunadamente. Y bueno, la moral estaba por los suelos, y un tribuno que se llamaba Lucio Cecilio Metelo, considerado perdida la guerra y animó a los colegas a marcharse al extranjero como mercenarios. Eso, lo que pasa es que se lo impidió Publio Cornelio Escipión, que al enterarse le obligó a jurar lealtad a Roma, ya sabéis quién es, espada en mano. Era el mismo Escipión que posteriormente se ganará el cognomen de Publio Cornelio Escipión el africano, tras sitiar Cartago con sus tropas. Bueno, que hicieron, eso fue una venganza terrible. Había 2 legiones formadas con los supervivientes de lo que fue Canas, y allí se ensañaron a base de bien, que despreciados por ser considerados cobardes, primero habían sido puestos a las órdenes de Marco Claudio Marcelo para contener las sublevaciones de la Campania y Sicilia, porque viendo al panorama la mayor parte del sur de Italia se puso del lado púnico y además se les unió la Macedonia de Filipo V. O sea, quiero deciros que les hizo pasar, vamos, la pasaron canuta los italianos. Todo un símbolo de los romanos, perdón, de aquella posición favorable fue la misión que Aníbal encargó a Mohagún, que es llevar al Senado de Cartago como botín especial 2 centenares de anillos de oro arrebatados a los equites caídos. Muchos esperaban que el siguiente regalo fuera la propia Roma, y de hecho Maharbal, comandante de la caballería númida, le instó a marchar sobre la ciudad para disfrutar del festín del ganador en el Capitolio en 5 días. Pero el Barca rechazó la instancia, de ahí el famoso lamento del otro recogido por Tito, por Tito Livio, dice: evidentemente los dioses no han concedido todas las cualidades a la misma persona. Tú sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria.
tenía que haberlo aprovechado. El porqué de la negativa de Aníbal nunca lo sabremos. Ha sido objeto de mucho debate popular. Sin embargo, los historiadores lo que pasa es que explican que tenía muchos muertos y heridos en sus propias filas, en su propio ejército, creciendo además de un tren de asedio y de efectivos suficientes para atacar la ciudad a la vez que mantenía el control sobre el terreno capturado, pues los romanos todavía disponían de legiones con las que contraatacar en Sicilia, Cerdeña e Hispania. Esto sin contar que luego tendrían que defender los conquistados antes de presumible contraataque. Por otra parte, sitiar Roma sin garantías de éxito hubiera puesto en riesgo el efecto psicológico entre sus triunfos y que había causado en el enemigo. Es más, probablemente Aníbal nunca tuvo en mente conquistar la urbe, sino mermar su voluntad de continuar la guerra desanimándola. De ahí que rematara sus victorias con masacres. Por lo tanto, envió una embajada al Senado romano con Cartalón al frente ofreciendo negociaciones. Y los senadores lo que pasa es que no solamente rechazaron cualquier pacto, sino que prohibieron que se pronunciara la palabra paz y redujeron el luto a 30 días y vetaron llorar a los varones, movilizando a todos los ciudadanos. Los campesinos estaban ya en situación alerta total, sin tierra, e incluso a los esclavos. La Segunda Guerra Púnica continuaba, pues, y los generales romanos no estaban dispuestos a ceder. Aprendieron la lección de Aníbal, admitiendo el valor de la táctica dilatoria de Quinto Flavio Máximo y evitando más batallas campales y frontales. Aníbal terminó deambulando por Italia sin objetivos concretos y se retiró a Crotona, y desde donde embarcaría más tarde hacia África para disputar su última lid en Sama. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.